La religión y su sistema de creencias, costumbres y símbolos que vendrían siendo doctrinas constituidas por un conjunto de principios y prácticas de moralidad y espiritualidad sobre el hecho religioso. Cómo se estudia la religión, su historia y sus antecedentes y los elementos que integran una religión y finalmente sobre las sectas y la clasificación de las religiones. La religión significa creencia en un ser superior, en qué vendrá después de la muerte y en dónde se realizan los cultos o qué se predica dependiendo de la religión. El hecho religioso y su definición de Émile Durkheim, quien, tras haber distinguido entre lo sagrado y lo profano, en la base de toda organización religiosa, concluye que una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas que se unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos los que a ella se adhieren. Entonces, cuando nacemos, nuestro primer acercamiento social es con nuestro núcleo familiar. Allí es donde nuestros padres nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, basados en la religión, lo que se permite y lo que no se permite, según la moral cristiana en nuestro caso. Allí comenzamos a diferenciar entre lo sagrado, que desconocemos y que es intangible, y que es por fe o por convicción que lo creemos. Y lo diferenciamos de lo profano, que vendría siendo lo que percibimos como maldad en este mundo terrenal. Podemos ver dos tesis. Una, según Schleiermacher, que decía que el dogma era una aserción de nuestro sentimiento y no sobre la deidad en sí misma. En conclusión, la doctrina solo afirma nuestra percepción de Dios. Y por otra parte, cuestionaba las definiciones de Dios como una proyección humana sobre la deidad. Por otro lado, Rudolf Otto decía que la facultad divinatoria no es común a todos los hombres, como decía Schleiermacher, pero indicaba en cierto modo que cuando se incluye en una lista de facultades propias del espíritu racional, no es en modo alguno algo común, sino que es algo que solo se presenta en unos tipos de seres humanos que son agradecidos. Carácter analógico del hecho religioso. ¿Qué se busca en cualquiera de las religiones? Muchas de ellas tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que explican el sentido de la vida o el origen de la misma o del universo. A partir de estas creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar de una moral o ética o también leyes religiosas o un estilo de vida, y finalmente también se buscaría la salvación o absolución. Lugar y elementos sagrados. El misterio de Dios en la vida del hombre hace que todo lo que se relacione sea sagrado. Cuando el hombre entrega un lugar a Dios, lo trata de una manera especial, debido a que ya no son para nosotros, sino para Dios. Estas son algunas de las actitudes que se tienen, que son el silencio, el descalzarse, el postrarse, hacer reverencia, etc. Actitudes religiosas. Cuando el hombre expresa lo que siente y vive, lo hace con gestos, formas, palabras y el modo de hacer las cosas. Provoca una actitud religiosa. El hombre acepta la superioridad que le desborda. Esto quiere decir que reconoce el misterio llamado Dios. Su comportamiento ya viene siendo diferente. Él adquiere nuevas dimensiones, tales como creer que Dios ha creado el mundo, creer que Dios perdona para perdonar a los demás,
creer que Dios ama a los hombres y que compromete esto a amar al prójimo. Estas son muchas de las actitudes que nosotros adoptamos ante los hombres y de las cosas que dependen del Dios en el que nosotros creemos, y esto podría derivar nuestro comportamiento. Mediaciones. Los fenómenos de la naturaleza pueden ser mediaciones que hagan presente el misterio en nuestras vidas, siendo los caminos por los que se nos transparenta el misterio, pero no el misterio en sí. Por ejemplo, el rezo, ya que mediante esta nos ponemos en contacto con Dios. El mito es un relato generalmente dramático, situado en un pasado remoto que tiene por finalidad explicar la razón de lo que existe, el por qué y para qué, en relación con el misterio último. Si nos quedamos en la letra, el mito es ficción, pues lo que narra no ha acontecido nunca. Pero si atendemos al significado del mito, vemos que es real, describe la realidad de la vida del hombre y proclama la verdad de esa realidad. El rito. Rito y mito aparecen íntimamente unidos. El mito es la palabra sagrada y el rito es la acción que la hace presente aquí y ahora. O bien al revés. El rito es la acción sagrada y el mito la acción que la explica y la motiva. El mito expresa en palabras el mundo de lo trascendente y el rito lo hace presente así mediante el rito. El hombre religioso transporta la propia acción y vida al ámbito de lo sobrenatural. La oración es la palabra por la que el hombre religioso eleva su mente, su corazón y todo su ser hacia el misterio último en una balanza, una súplica e incluso a veces en una queja. Es el reconocimiento más patente del hombre religioso de que toda su existencia está referida al misterio último. Por supuesto, es muy diferente la oración religiosa que el conjuro mágico. En el lenguaje religioso, en la actualidad el lenguaje religioso está siendo objeto de estudio y análisis como nunca lo fue. Esto se debe a que es el mejor medio de comunicación que posee el hombre, ya que el hombre crea formas de expresión nuevas cuando se encuentra en su vida ante realidades importantes, y en el caso del lenguaje religioso, este se da de manera simbólica. La clasificación de religiones. El teísmo es la creencia en una o más deidades. Dentro del teísmo cabe distinguir entre monoteístas y politeístas. Los monoteístas son aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, que a menudo es el creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas son el cristianismo y el islamismo. Los politeístas creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o panteón, como ocurre en el hinduismo, el shinto japonés o las antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana o la egipcia. Dualistas. Los dualistas, aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser el merecedor de veneración por sus fieles, mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. Y cabe incluir en esta categoría el maniqueísmo y el catarismo. En ese trabajo ha pretendido mostrar el uso que se hace de la religión para promover las principales culturas del mundo. Observando el sendero que ha recorrido la investigación, surge la necesidad de hacer la pregunta: ¿qué aporta y qué nos deja este trabajo? El tema por sí solo de la religión, al desconocerse y manipularse, ha dado de qué hablar desde los tiempos inmemorables, dando lugar a guerras sangrientas, odios, cismas y fanatismos. Todo esto debido a la manipulación que se han hecho de estas grandes tradiciones de sabiduría, para todos aquellos que buscan entender el significado que ofrece la religión y al mismo tiempo hacer un uso adecuado del internet y de la cultura para que este sea un medio de comunicación tal y como debe ser, en el que no haya restricciones ni censuras, en el que fluya la información con libertad y veracidad para todo el mundo, tal como se lee en el nombre de la red de redes, El Hecho Religioso.